sala. Hoy tenemos la posibilidad de escuchar a Graciela Tousé, a quien voy a presentar en unos minutitos nada más, pero bueno, en términos operativos, como para ubicarnos, es el último encuentro del cuatrimestre, la próxima semana ya es la entrega de parciales, así que podemos decir que aún con todas las excepcionalidades y especificidades del cuatrimestre, hemos logrado llegar hasta este punto, estamos terminándolo, y de qué manera, porque tenemos la posibilidad, como les decía, de escuchar a Graciela Tousé, a quien voy a pasar a presentar para luego darle la palabra. Hay cuestiones personales e interpersonales que vamos a omitir para solamente mencionar las cuestiones más profesionales y académicas, pero sepan que podríamos hablar un montón más de cosas acerca de Graciela por la experiencia que tenemos de conocerla a ella, y a través de Silvia, la titular, también de conocer un montón de experiencias e iniciativas que han tenido en común. Por lo pronto, diremos que Graciela Tousé es licenciada en Trabajo Social, que es la titular de la materia Epidemias y Ciudadanía, Fundamentos, Políticas e Intervenciones Sociales. Como les decía, que es trabajadora social formada en la Universidad de Buenos Aires y también especialista en Ciencias Sociales y Salud por Flaxo. Es titular de la Cátedra de Epidemias de la carrera de Trabajo Social. Es investigadora en políticas de drogas y consumos problemáticos en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Miembro fundadora y presidenta de Intercambios Asociación Civil, autora de numerosísimos libros y artículos sobre su especialidad en publicaciones nacionales e internacionales. A todas y a todos y a todos quienes estén participando y sean cursantes de la carrera de Trabajo Social, les recomendamos la cursada de la materia Epidemias y Ciudadanía, y por lo pronto les dejamos con Graciela para que puedan escucharla en el encuentro de hoy. Muchas gracias, Graciela, por tu presencia hoy acá. No, gracias, muchísimas gracias, Eugenia, bueno, a todo el equipo de la cátedra, la verdad que es un gustazo. Te agradezco la discreción, pero yo agrego que además digamos, de las cuestiones académicas que nos unen y trayectos y fundamentalmente una posición común, muy cercana en cómo entendemos la salud mental, las políticas en estos temas, cómo fuertemente estamos absolutamente posicionados en conjunto con la Cátedra de Salud Mental en todo lo que es el paradigma de derechos. Bueno, además, en lo personal, me une una amistad muy intensa con la titular de esta materia, con Silvia, y por carácter transitivo con todo el equipo, porque uno termina, además hemos compartido momentos muy, muy lindos de trabajo y de afectivos. Así que para mí es, la verdad que me pone muy, muy contenta. Además me resulta muy interesante esto de que podamos tener estos espacios intercátedras. El año pasado tuvimos alguna iniciativa también de este tipo, y bueno, me parece que eso enriquece, enriquece mucho. Y bueno, la idea, no sabía que era el último encuentro, digamos, previo, así que esperemos dar un cierre adecuado. La idea es que hoy trabajemos básicamente alrededor de el tema de consumos problemáticos de sustancias, salud mental y pandemia. Y bueno, ¿por qué esto? Evidentemente, si es una actividad intercátedras,
es entre la Cátedra de Salud Mental, la Cátedra de Epidemias y Ciudadanía. Bueno, ahí están estos temas. Y consumo problemático porque, bueno, es el área en la cual, en el ejercicio profesional y también académico me desempeño hace mucho tiempo. Así que esto es lo que vamos a tratar de ir viendo. Yo no sé cuál es la dinámica que ustedes tienen habitualmente, pero les pido a todas, a todos, a todes, si en algún momento quieren hacer una pregunta, un comentario, algo, no sé, o que por el chat, o que levanten la manito, o que directamente se desmuteen y háganlo. Sí, Eugenia, Sí, decime. eso va completamente en línea con lo que propiciamos siempre en los encuentros y te contamos una restricción técnica que venimos sorteando durante todo el año. Digamos, la cuenta de Zoom que tenemos es de las que se terminan a los 40 minutos, pero como el enlace es recurrente, perdemos ese ratito, volvemos a conectarnos y continuamos. Y seguimos grabando y después compaginamos todo para una sola subida en el canal. Perfecto, Así o sea que cuando se corta, volvemos a entrar y seguimos. aparecemos, sí, tal cual. Muy bien, de Muchas acuerdo, gracias. perfectamente. Bueno, primero les quería contar para quienes no están al tanto de un poco cómo es la historia de esta materia electiva que es Epidemias y Ciudadanía, que con este nombre y con la propuesta actual se incluye con el plan de estudios, ya uno sigue diciendo nuevo plan de estudios, los que hace muchos años que estamos en la carrera, como es mi caso, le decimos nuevo, ya de nuevo no tiene nada, es del 2012, ¿no? Pero bueno, pero en realidad el equipo de cátedra y una materia con un enfoque similar tiene muchos años más. En realidad arrancamos allá por 1994 y arrancamos en ese momento con un seminario que hasta el cambio por el nuevo plan de estudios se llamó SIDA, Aspectos Sociales, Políticas e Intervención Profesional. ¿Y por qué esto del SIDA? Porque, ¿qué fue lo que nos motivó para armar ese seminario? Quienes iniciamos la cátedra en ese momento y hasta hace 2 años que se jubiló, la cátedra estuvo conducida por la profesora Diana Rossi, otra amiga, y por quienes en la actualidad seguimos en esta cátedra, que son 2 compañeros, Pablo Zimmerman y Gustavo Lazala. Nosotros 4 en la práctica profesional veníamos trabajando y habíamos generado una serie de aprendizajes que tenían que ver justamente con la intervención social con personas que vivían con VIH y con SIDA. Eso fue lo que nos motivó a el armado de ese seminario en ese momento, que estaba focalizado en esta temática, y luego con el correr de los años y con, por un lado, cambios que se fueron dando tanto en los procesos de salud, enfermedad, atención en relación a la epidemia de VIH-Sida, empezamos también más recientemente a pensar situaciones que tenían características semejantes en relación a otras epidemias que empezaron a tener lugar fundamentalmente en nuestra región, en América Latina, como la epidemia del dengue, la de Zika, la del chikungunya. Y bueno, a partir de esto es que, y digamos, con el replanteo que implicó el cambio de plan de estudios, la actualización del plan de estudios, surge la materia que, como señalaba Eugenia, actualmente se llama Epidemias y Ciudadanía. Bueno, cuando a fines del 2019 irrumpe en el mundo el coronavirus, obviamente esto nos propuso empezar a discutir algunas de las semejanzas que encontrábamos fundamentalmente en relación a las reacciones sociales
ante lo que había sido la pandemia del VIH, allá en sus inicios hace 40 años. Esa pandemia que para finales del siglo XX se tornó en emblemática y que en ese momento la verdad que creo que nadie en el mundo se imaginaba que íbamos a volver a enfrentar un fenómeno de características semejantes, no desde lo biomédico, pero sí desde la perspectiva de las respuestas sociales. Porque como les decía, hace 40 años, ya más de 40 años, puntualmente el 5 de junio de 1981, el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos publicaba en ese momento en su boletín los primeros casos de algo que llamó una neumonía asesina, y que fue lo que luego se iba a asociar con la inmunodeficiencia que causaba el VIH. Bueno, como ahora ocurrió con el coronavirus, los comienzos del SIDA fueron en un contexto muy adverso, que incluyó falta de información, que incluyó mucho miedo, mucho temor, por algo casi del sentido común, porque cuando algo no se conoce, la primera reacción que se genera es la del temor. A lo que no se lo conoce, se lo teme. También en aquel momento, así hace 40 años, el VIH tomó por sorpresa al mundo, de la misma manera que el COVID-19 nos tomó por sorpresa a finales del 2019. Tomó por sorpresa a los estados que desconocían qué hacer frente a una enfermedad nueva, que cada vez afectaba a más personas, que cruzaba las fronteras. Tomó por sorpresa al sistema de salud, que atendía casos que crecían más rápido de lo que crecía la evidencia que iba a permitir prevenirlos y tratarlos. Tomó por sorpresa a los científicos que estaban absolutamente desafiados para buscar respuestas frente a un fenómeno nuevo, y también tomó por sorpresa a toda la sociedad, fundamentalmente confrontándola con sus prejuicios. Como ustedes verán, situaciones muy semejantes a las que hemos y que seguimos viviendo en relación con coronavirus. Es decir, el VIH en su momento, el coronavirus en la actualidad, no trajo nada nuevo. Solo fueron una lente de aumento de inequidades que ya existían previamente. ¿Por qué? Porque tanto el SIDA como el coronavirus se expandieron de manera tal que por eso se los calificó de pandemia. ¿Sí? Y este término que muchos probablemente ni conocían, porque digo, el término epidemia, bueno, lo epidémico es algo como más, uno habla de epidemias, habla de endemias, pero quizás el término pandemia no era tan conocido para quienes no estaban trabajando con estas temáticas, y bueno, ahora se nos ha hecho, todo es pandémico, qué va a pasar con la pospandemia, etcétera, etcétera, ¿no? Se ha incorporado totalmente en nuestro vocabulario. Ahora, para quienes pensamos estas cuestiones desde el marco de las ciencias sociales, y para quienes nos interesa y nos preocupa la intervención frente a estos temas, hay un otro término que nos ha resultado muy útil y que yo me gusta traer, que es el término de sindemia. La noción del concepto de sindemia es una noción que fue concebida ya por los años 90 por un antropólogo médico de Estados Unidos, Merrill Singer, y él lo que argumentó con este término es el hecho de que planteó que un enfoque sindémico lo que hace es revelar las interacciones entre lo biológico y lo social. Interacciones que son importantes para el pronóstico, para el tratamiento y para la política en materia de salud. El término sindemia deriva de sinergia y epidemia, ¿no? Y en sus inicios este término se refería a dos epidemias que se retroalimentaban, causando un efecto superior al efecto de la suma de ambas. Ahora, a mí lo que me parece muy interesante del término sindemia es que pone el énfasis en cuestiones que van más allá de lo puramente biomédico.
algo que ha estado y que sigue estando dominando mucho el discurso público alrededor de la pandemia del coronavirus. Bueno, y en ese sentido es interesante, me parece interesante este concepto porque nos hace pensar en otros factores que condicionan la evolución de la enfermedad, que no son solo los factores, no es solo el virus, el coronavirus, no es solo la cuestión biomédica, sino que hay otra cantidad de factores. Y por eso, justamente, cuando uno piensa desde la lógica y desde el concepto de sindemia, lo que inmediatamente uno puede reconocer es que las sindemias no pueden abordarse solamente desde el punto de vista de la causa biológica, desde el punto de vista del patógeno, y que en realidad abordar las sindemias va más allá de tratar a los pacientes, de tratar a quienes se han infectado, de buscar una vacuna, de vacunar a la gente, que lo que hace falta es un enfoque integral que aborde los factores estructurales. No cabe duda que los tratamientos, que las vacunas son evidentemente importantes en términos de salud pública y hasta en términos subjetivos, ¿no? Las fotos de rostros felices que todos creo nos hemos sacado cuando hemos ido y nos han aplicado las vacunas da cuenta de eso. O sea, hay una esperanza de algo que nos proteja de esto, frente a lo cual, como decía, tenemos mucho temor. Pero sin lugar a dudas, también es fundamental que se lleven adelante acciones que puedan corregir, que puedan mitigar los factores sociales, los factores económicos y ecológicos que amplifican el efecto de las enfermedades. Si uno lo piensa desde el punto de vista social, un virus por sí solo no hace una pandemia, ni explica la enfermedad que puede resultar del contacto que una persona, una población tiene con ese virus. Siempre hay una maraña de condiciones que establecen condiciones más favorables para que este tipo de eventos ganen en forma, ganen en extensión, ganen en intensidad. ¿Qué sé yo? La falta de agua en tantas comunidades hace pandemia. La economía, el trabajo precario, que hacen que las personas no puedan asumir los cuidados necesarios, hacen pandemia. No es el virus solamente quien hace pandemia. Los negacionismos, las noticias falsas, los números distorsionados hacen pandemia. El racismo estructural, las desigualdades de género, las injusticias, las exclusiones sociales, la falta de acceso a derechos fundamentales también hacen pandemia. Es decir, hay una lista muy grande de condiciones donde el virus es solo uno de los elementos que hacen la pandemia. Y en ese sentido, y vuelvo a esto que les contaba de lo que lo que nos motivó a dar origen a esta cátedra y a pensar estos temas, tanto la pandemia del VIH como la del coronavirus tienen algunas similitudes que uno puede resumir en ciertas características. Por un lado, en ambas situaciones, tanto cuando irrumpe la pandemia del VIH como hace poco cuando se instala la pandemia del coronavirus, lo que uno puede observar es la dificultad y el retraso en reconocer que lo que aparecía en algunas personas que vivían en determinadas ciudades podía llegar a afectar a millones de personas de diferentes culturas, de diferentes regiones geográficas, de diferentes condiciones sociales. Acuérdense de las primeras noticias de aquello que ocurría allá en una ciudad de la cual creo que nadie había escuchado hablar antes, en China, y nadie se imaginó que aquello que pasaba allá lejos iba a transponer, iba a llegar a nuestra región, a nuestros países, iba a afectarnos de la manera que nos ha afectado. Otra similitud, y con el VIH pasó lo mismo.
Con el VIH pasó lo mismo. Ahí con el, si ustedes quieren, con el matiz de que más que una localización geográfica era una localización en ciertos grupos que resultaron fuertemente estigmatizados. Entonces, aquella enfermedad que afectaba a los homosexuales no iba a pasarle a la gente normal, entre comillas, porque tenía que ver con esos grupos. Y esto se liga con la otra característica que es muy similar entre ambas pandemias, la búsqueda de culpables. La búsqueda de quiénes son los culpables de diseminar la infección, la estigmatización de ciertos colectivos sociales, los procesos de discriminación que a partir de esa construcción de estigmas se van planteando. Y otra característica también común que uno puede encontrar en ambas pandemias es la definición de políticas y de intervenciones específicas para disminuir la transmisión de esos virus, para disminuir el tratamiento de los padecimientos que se asocian a, a estas infecciones. Estas tres características, que son características en común, se relacionan y se influyen entre sí, porque la demora en reconocer que la pandemia es tal, es decir, que no se trata de un fenómeno focalizado en un lugar y que no se va a extender, esa demora de reconocer la pandemia, contribuye a la construcción de y a la estigmatización de ciertos colectivos sociales. Entonces, a ver, los chinos pasaron a ser los chinos, y a estigmatizar, y recuerden situaciones que se vivieron en nuestra ciudad, donde de pronto el comerciante chino del barrio tuvo que, y se vio afectado por comentarios y por reacciones absolutamente adversas de muchos de los vecinos. Y también esta relación entre estas tres características influye en la definición de políticas y de intervenciones específicas que en muchas situaciones refuerzan los estigmas. Terminan también las intervenciones y en la definición de políticas reforzando muchos de estos estigmas. Sin lugar a dudas, si uno rastrea en la historia de la humanidad ha atravesado diferentes pandemias y lamentablemente es de esperar que en el futuro también aparezcan otras. Ahora, esa historia y esa recurrencia de determinadas reacciones sociales, lo que nos permiten saber es que algunas de esas respuestas sociales, algunos de esos mecanismos que se ponen en juego, reaparecen. Reaparecen casi como una memoria colectiva, inconsciente, que se expresa cada vez que acontece uno de estos eventos. Entonces, estas dos grandes epidemias que son las más recientes, la del SIDA, que se vincula con el virus de la inmunodeficiencia humana, y la del COVID-19, que ha sido provocada por el SARS, no solo dejan abierta una carrera incesante entre los laboratorios de la industria farmacéutica por la conquista del primer puesto, a ver quién, y seguimos, y bueno, con todo lo que eso implica, incluso en términos geopolíticos, ¿no? Que bueno, que si la Sputnik sí, que si la aceptan, si no la aceptan, que si Pfizer es mejor, que bueno, toda esa carrera con múltiples intereses en juego, sino también lo que hace posible es observar cómo determinados comportamientos de una sociedad frente a las pandemias retornan, con una especie de retorno de lo idéntico, pero también con un retorno con diferencias. Y que esto se expresa en cambios en las subjetividades. Y bueno, y esto lo venimos atravesando, lo estamos atravesando y lo seguiremos atravesando indudablemente.
no cabe duda que esta pandemia actual, la pandemia del COVID-19, causó estigmatización social y comportamientos discriminatorios hasta hacia diversos tipos de colectivos, ¿no? En primer lugar, los que regresaban de un viaje en el exterior, que venían de los países con mayor circulación del virus, eran una especie de los nuevos leprosos que nadie quería ver, ni tocar, ni encontrarse. Los adultos mayores, los habitantes de las villas, el personal de salud que atiende la epidemia. Han sido numerosísimos los casos en distintas ciudades de nuestro país donde en un edificio donde uno de los vecinos era un médico, un enfermero, médica o enfermera, han sucedido situaciones horribles de discriminación por parte de los vecinos, mm, queriendo desalojarlos de su vivienda porque se suponía que constituían un peligro. Evidentemente son colectivos diferentes a los que se identificó en sus inicios con el VIH. Para quienes no lo saben, en los primeros años del VIH, sí, se está por cortar, retomo el momento que se corta. En los primeros años de la epidemia del VIH se la llamaba la epidemia de las 4 Hs, porque se decía que era la epidemia de los homosexuales, de los heroinómanos, de los haitianos y de los hemofílicos. Fíjense ustedes qué bonitas maneras de caracterizar ahí a esos colectivos muy distintos de los actualmente. A ver cómo vamos. 30. Ahí vamos. Ahí vamos, bien, perfecto. Decía entonces que de las 4 Hs de esa dudosa creatividad, ¿no? Exacto, exacto. Bueno, esos grupos que eran digamos, los focos del estigma y de la discriminación en relación con la epidemia de VIH, son colectivos diferentes a los que venimos observando que son pasibles de estigma y discriminación con la pandemia del coronavirus. Ahora, tanto unos como otros, lo que han conocido son prácticas semejantes, prácticas de descrédito, prácticas de control, prácticas de sanción social. Entonces, fíjense ustedes cómo esas prácticas se reiteran, aunque cambien, digamos, los supuestos, los chivos expiatorios a los cuales se les carga la responsabilidad por la amenaza en que nos pone en juego la pandemia. Es decir que, insisto, en un recorrido muy rápido por la historia de las epidemias, lo que vemos es cómo en distintos momentos históricos, frente a distintas epidemias, las respuestas sociales son similares. Y estoy diciendo en un extenso recorrido histórico, y bueno, de esto, no sé, por ejemplo, hay mucho material de la literatura que da cuenta de esto. Quizás uno de los ejemplos más claros es el de Camerón de Boccaccio, que allá por el siglo XIII, XIV, no me acuerdo exactamente cuándo lo escribe y cuándo está ubicado, narra qué ocurre con la aparición de la epidemia de peste bubónica en pleno medioevo. Y la verdad que uno observa respuestas tan similares con lo que tantos siglos después y con tanto avance tecnológico, científico, de todas maneras se siguen reiterando. Ahora, lo que me parece que sí es necesario que no perdamos de vista es que la actual pandemia de coronavirus
se produce en un escenario muy particular y muy diferente. Un escenario global que está caracterizado, por un lado, justamente por la globalización, y que está caracterizado por el neoliberalismo. Y esto implica una cantidad de impactos muy particulares. Y para el caso de nuestro país y de nuestra región, para el caso de América Latina en particular, tenemos que tener muy presente que en estos últimos años, en los años en los que, bueno, termina emergiendo esta pandemia, varios países de la región vienen asistiendo a procesos de derechización que son el resultado de todo un ciclo de contraofensivas políticas que vienen siendo operadas desde las élites económicas nacionales y por los partidos que representan a estas élites económicas, y que vienen operando en contra de gobiernos con signos más o menos progresistas, pero donde claramente hay una intencionalidad de restaurar un orden político conservador y de implementar medidas de ajuste estructural. Es en este contexto particular en el cual irrumpe la pandemia de coronavirus, y esto tiene efectos centrales, porque se torna en un escenario crucial para pensar la emergencia de la pandemia, en tanto y en cuanto el neoliberalismo que encarnan estos proyectos políticos que han gobernado y que gobiernan en los países de la región, y acá algo de lo cual seguramente ustedes y esta cátedra puede dar una claridad mucho mayor de la que puedo señalar yo. Este neoliberalismo deja marcas, y deja marcas que impactan en la salud, y que impactan en la salud mental, que impactan en las subjetividades, y además porque la salud se torna un territorio en disputa ante estos efectos desubjetivantes de las políticas neoliberales. Entonces no podemos perder de vista que el neoliberalismo enferma, que el neoliberalismo destruye, que mata, y que esta acción regresiva se manifiesta en cada sujeto y se manifiesta en cada colectivo como una imposibilidad de dar respuesta a cuestiones que antes quizás podía resolver. Y todo lo que hemos debido enfrentar y lidiar durante la pandemia está atravesado por esto, está atravesado por el hecho de generar situaciones que quizás antes hubieran podido ser afrontadas con menos padecimiento. Y en este escenario, entonces, uno no puede perder de vista que la crisis que provoca la pandemia tiene un efecto multidimensional. No es una crisis que impacta y opera en la salud, en lo sanitario, sino que porque impacta en todo el deterioro de la salud comunitaria, pero impacta en el incremento de las desigualdades, y sobre todo impacta de esta manera en aquellas poblaciones que están en situaciones de mayor vulnerabilidad. Y esto, a ver, no estoy diciendo nada nuevo, ni nada que no veamos permanentemente desde el inicio de la pandemia que ha acontecido. Bien, voy ahora a uno de los ejes del encuentro de hoy, que es el tema de los consumos problemáticos. Bueno, ¿qué podemos decir acerca de los consumos problemáticos y de la pandemia? Una primera cuestión que me parece que, por lo menos desde mi perspectiva, es absolutamente clara, es que la declaración global de la pandemia no hizo más que agravar la situación de las personas que usan drogas, así como la de otras poblaciones vulnerabilizadas, y que sus derechos se vieron aún más en riesgo de como ya están habitualmente.
por un lado, en algunos casos, la crisis que configuró la pandemia apareció como una excusa, una buena excusa para desatender las necesidades de las personas que están en situación de consumos problemáticos de sustancias psicoactivas, que estas personas sufrieron una restricción de los circuitos habituales de circulación y de atención, y al mismo tiempo, muchos de los dispositivos que les brindan servicios enfrentaron problemas muy graves en lo presupuestario, porque hubo retrasos, hubo cesación de pagos que agencias gubernamentales tenían comprometidos y que dejaron de hacerlo, o directamente muchos dispositivos dejaron de funcionar, entre otras cosas porque no podían cumplir con los protocolos mínimos de cuidado. Entonces, esto a una población donde el acceso a la atención está muy obstaculizado por distintas situaciones, por situaciones que hacen digamos, bueno, a lo que son las distintas dimensiones de la accesibilidad en salud, ¿no es cierto? Por cuestiones de distanciamiento geográfico, por cuestiones económicas, fuertemente por problemáticas ligadas a la dimensión de la accesibilidad simbólica, porque son poblaciones en las cuales justamente desde las representaciones que muchos equipos de salud, que muchos dispositivos de salud mantienen en relación a estos colectivos, no solamente el acceso no les es sencillo, sino que muchas veces son expulsados de muchos dispositivos. Entonces, una población que ya habitualmente tiene limitaciones importantes para acceder a la atención de su salud, con la excusa de la pandemia directamente vio estas dificultades muchísimo, pero muchísimo más incrementadas. Sin lugar a dudas, el contexto de pandemia afectó de manera diferencial a diferentes grupos en situaciones de vulnerabilidad, porque se profundizó el aislamiento por los prejuicios que existen hacia las personas que usan drogas, hacia las y los trabajadores sexuales, hacia las personas travestis y trans, hacia las personas en situación de calle, hacia los jóvenes y las jóvenes de sectores populares. Y no solo que se profundizó el aislamiento, o sea, no el distanciamiento en clave de cuidado, sino el aislamiento y la segregación, sino que incluso, aún peor, en muchas ocasiones estos grupos fueron y siguen siendo víctimas de violencia institucional, de la violencia institucional que despliega el Estado a través de las fuerzas de seguridad. Hola Silvia, qué bueno verte. Hola, perdón. No, por favor. Perdón, Graciela. No, ningún problema. Por supuesto, ahí Mariano agrega totalmente que se afectaron tremendamente las estrategias de supervivencia de estos grupos tan vulnerables. Paréntesis, hicimos a finales del año pasado, principios de hicimos un muy pequeño estudio sobre el impacto el impacto de la pandemia en mujeres trans consumidoras de sustancias. Bueno, y esto clarísimamente apareció muy claro en todas las entrevistadas, el hecho de que la pandemia les había implicado digamos, un recorte absoluto de sus posibilidades de supervivencia, muy ligadas al trabajo sexual. Y bueno, esto claramente había generado situaciones de mucho agravamiento de montones de situaciones. Graciela, ¿puedo completar un poco esto? Por supuesto, Mariano. No,
una cuestión. Nosotros con Mil y Paula estamos haciendo un trabajo para un organismo, y una de las cuestiones que contactamos era una asociación de personas trans. En este caso eran de Córdoba. Ujú, Y lo que me contaba la eh, presidenta de esta filial de Córdoba, de ATA, era, ¿viste? Con ujú. triple T, eh, era que el trabajo que hicieron como organización estuvo vinculado a entregarle comida, porque era una organización que la particularidad que tenía en esa provincia, que era mayoritariamente trabajadoras sexuales, y que tenían dos cuestiones: no pudieron trabajar, y cuando salían a trabajar y a obtener y poder otorgar su servicio, eh, los detenía la policía. Y nada, no era solamente una charlita, no, Sí, váyase, no, no. o sea, era todo muy violento, terminaban en comisarías, en penales, y contaba lo complejo que fue para esta gente, que terminaba inclusive, estas trabajadoras sexuales, en situación de calle, porque vivían en pensiones, en hoteles, con sus particularidades, y no podían ni inclusive llegar ni a pagar la pieza ni a alimentarse. Y esto de pensar cómo las organizaciones sociales también se pusieron en el hombro algunas cuestiones que el Estado no llegó, no le interesó, etcétera, etcétera. No, sin duda, Eh, Mariano. Y a ver, este mismo relato y este mismo tipo de intervenciones de atender a necesidades tan básicas como distribuir bolsones de comida, no sé, aquí en Buenos Aires exactamente lo mismo, te lo puede relatar las compañeras de AMAR, del Sindicato de Trabajadoras Sexuales, que no sé si conocen, está la Casa Roja, que está muy cerca está en Constitución, muy cerca de nuestra facultad, y bueno, y también ahí fue un punto de apoyo para cubrir estas necesidades tan acuciantes. Que valga la pena remarcarlo, obviamente que fueron situaciones de necesidad atravesadas por la enorme cantidad de personas en situación de pobreza, que habitan distintos barrios, distintas regiones en nuestro país, y quizás acá en el AMBA lo hemos visto de forma muy particular, ¿no es cierto? Pero digo, me parece que hay en estos colectivos en particular, a esto se le agrega esta mirada prejuiciosa y digamos, este señalamiento desde una condena moral que implica que los procesos de estigmatización sean este, mucho más acuciantes. A ver ahí, María de los Ángeles dice: es curioso lo que sucede antes y por supuesto durante la pandemia, siendo que los barrios más vulnerados integran el Registro Nacional de Barrios Populares. Esto implica que existe un presupuesto exclusivamente destinado a salud, educación, servicios, e incluso para que les otorguen el certificado de dominio del terreno donde habitan. Es evidente que es algo que más que es insuficiente. Bien, bueno, de esto veníamos hablando también cuando marcábamos el momento histórico y político particular en que irrumpe la pandemia, ¿no? Ahí podemos encontrar diferencias con otros procesos epidémicos que se han vivido en la historia. Otra situación que se vio agravada por la crisis, y aquí Mariano seguramente vos podrás ampliar mucho, tiene que ver con la crisis carcelaria. La crisis carcelaria que, digamos, no es una crisis nueva, es una crisis que tiene décadas, y una crisis en la cual las leyes represivas en materia de drogas contribuyen
de manera muy holgada a esa crisis. En particular, en este caso, señalémoslo, en particular en relación con la situación de las mujeres encarceladas, que para el caso de nuestro país, y en esto se reitera esta situación a lo largo y a lo ancho de toda, de toda América Latina, tenemos prácticamente, no sé si vos tenés el porcentaje exacto ahora, Mariano, pero andaba rondando el 70% de las mujeres encarceladas lo están por delitos asociados a las drogas, con una particularidad además, que hablamos en general, en el caso de las mujeres que están encarceladas por delitos vinculados con drogas, son delitos no violentos, son lo que uno podría llamar los delitos menores, son, a ver, esas mujeres son el último eslabón de la cadena del tráfico, no es que la mujer encarcelada por delito de drogas es, no sé, la capomafia de una red criminal, de ninguna manera, son las mulas, son las pequeñas vendedoras, son las pequeñas distribuidoras que en la medida que las encarcelan inmediatamente son a su vez reemplazadas por otras. Pero bueno, sin lugar a dudas hay el contexto de pandemia profundizó también estas crisis en la medida que se puso al límite el sistema penitenciario y se puso en riesgo la vida misma de las personas privadas en libertad, y donde las intervenciones que intentaban o que hubieran intentado cuidar esas situaciones, la verdad que estuvieron muy poco, tuvieron poco desarrollo. E incluso, y esto también es interesante para pensarlo desde la política, pero también es interesante para pensarlo desde la respuesta social. Yo no sé si ustedes recuerdan, pero cuando se llevó adelante algo que era recomendado a nivel mundial, que era la posibilidad de adelantar la libertad de aquellas personas encarceladas que podían estar en condiciones de dejar el penal. Yo no sé si ustedes recuerdan, pero hubo una serie de embestidas fundamentalmente desde sectores de la oposición, diciendo que se habían liberado miles y miles de presos y que íbamos a estar amenazados porque estaban todos los criminales de vuelta en la calle porque se habían abierto las puertas de las cárceles, cosa que no fue de ninguna manera así. Bueno, por supuesto, si hablamos de derechos humanos, si hablamos de drogas en tiempos de pandemia, no podemos dejar de hacer una referencia a la particular vulneración de derechos que sufren tanto las mujeres como las identidades disidentes. Estuvimos dando aquí ejemplos. Porque estas poblaciones, dentro del universo de las personas que consumen drogas, las mujeres, las identidades disidentes se enfrentan con una serie de barreras simbólicas, económicas, culturales, tanto a la hora de acceder al sistema de salud en general, como incluso para acceder a problemas que se asocian a situaciones de consumo. Hoy por hoy seguimos teniendo muchos menos dispositivos que se adecuan a las necesidades de las mujeres consumidoras de drogas. Esas necesidades no son solamente, son también, pero no son solamente, porque a veces parece que la dificultad que enfrenta una mujer consumidora de drogas para acceder a un tratamiento es porque no tiene dónde dejar a sus hijos, remarcando los roles de género y poniendo esto en particular. Esto es cierto, es verdad, pero no es el único, digamos,
no es el único requerimiento de un dispositivo con perspectiva de género para la atención. Y la verdad que son pocos los que están pensados y diseñados de esta manera. Y seguimos, si uno hace una recorrida por distintas instituciones, organizaciones, uno sigue encontrando lo que es como una estadística histórica de el 80% de las personas atendidas son varones y hay un 20% de mujeres. Durante mucho tiempo uno suponía y esto se usaba como evidencia para decir que la problemática de consumos era una problemática masculina, que las mujeres no tenían, bueno, la verdad que los estudios cada vez demuestran más y mejor que esto no es así, que lo que es que las mujeres consumidoras están invisibilizadas, están doblemente estigmatizadas, y bueno, y ahí están estas dificultades, digamos, para acceder a estos dispositivos que están muy diseñados desde una perspectiva y desde cánones más heteronormativos, marcados por el patriarcado, y donde estos colectivos de mujeres y de identidades disidentes claramente son señalados por no cumplir con esos roles que cultural históricamente se les han asignado. Bueno, y ni que hablar de la exposición a las violencias machistas que esto implica. Creo que una lección importante que dejó la pandemia ha sido también el papel central que los profesionales de salud de primera línea desempeñan, es decir, los profesionales en la atención primaria, desempeñan para ser quienes garantizan la continuidad de la prestación de servicios. Ahora, en el caso de los trabajadores de los servicios de atención por consumos problemáticos, no fueron priorizados estos trabajadores, se les limitó las condiciones de trabajo, no fueron considerados trabajadores esenciales, ¿sí? Y esto implicó muchas restricciones al movimiento, implicó que no recibieran algo que, bueno, los trabajadores de la salud en general han tenido una falta de acceso, del acceso adecuado, necesario a los equipos de protección personal, pero en el caso de los trabajadores de los dispositivos por consumos problemáticos, directamente esto no existió. Y el hecho de que la pandemia, el COVID, cooptara todos los recursos, o sea que todos los recursos se desviaran hacia el COVID, dejaron a mucha gente sin acceso a los servicios de atención al consumo. Y también ustedes saben que en relación a estos dispositivos, hay muchos que son llevados adelante por organizaciones sociales, por voluntarios, y que también se vieron proporcionalmente mucho más afectados porque al no estar integrados de forma plena en el sistema de salud, es como que quedaban por fuera de cualquier atención que se le pudiera dar. Bien, a ver, vamos a ver los comentarios en el chat. La expresión de la liberación de los presos se estuvo repitiendo sin parar estos días con la muerte del kiosquero de Ramos Mejía, es cierto. Luego, en relación con las dificultades de acceso de las mujeres, no tienen quien las cuide, ese rol de cuidadora, ese rol estigmatizante, dice María de los Ángeles, también se lo dejaron a la mujer. Y Eugenia agrega, justo hoy escuché lo que dice Juana, que en realidad el homicida
del kiosquero, ¿no? No había sido soltado por la pandemia, sino que había cumplido la condena, pero tal cual dice Juana, mediáticamente se plantea así. Es cierto. Bueno, el tema, no vamos a meternos en el tema de el manejo comunicacional de la pandemia, que ha sido absolutamente tremendo. Bueno, esto es lo que quería, digamos, traer como algunas reflexiones, y lo que también tenía ganas y me gustaría compartir son algunas experiencias, algunas intervenciones, justamente que me gustaría mostrar que pese a la pandemia, pese a todas esas limitaciones, ha sido posible, por lo menos, bueno, desde la organización en la cual me desempeño fuera del ámbito académico, en el ejercicio profesional, hemos intentado abordar también la temática de los consumos desde una perspectiva de salud integral y de respeto por los derechos, con todas las limitaciones que nos implicó la pandemia y demás. Euge, ¿podré compartir un PowerPoint? Sí, ya está activado, ¿Está Graciela. activado? Ah, Sí, bueno, sí, buenísimo. ningún problema. Entonces, Y justo avisa que quedan 10 minutitos, así que ya saben, volvemos al mismo link. perfecto. Me parece que no, que está... Tenés razón, ahí lo activé. Se me había desactivado cuando salió el video. Tenés razón. Ahora sí. Bien. ¿Se ve? ¿Se ve el Power? Perfecto, Gra. Perfecto. Bueno, lo que les voy a compartir ahora es algo del laburo que venimos haciendo desde la Asociación Intercambios, que es la asociación que dirijo, en la cual trabajamos alrededor de la temática de consumos y de políticas de drogas, básicamente con líneas de trabajo de intervención, de investigación y de incidencia política. Y bueno, traje algunos ejemplos de, bueno, cómo en cada una de estas tres líneas vinimos intentando trabajar pese a todas las limitaciones de la pandemia. Antes de eso, una cuestión que tiene que ver con, bueno, en primer lugar, plantear desde Intercambios, nosotros abordamos, entendemos y abordamos la temática de los consumos y de las políticas de drogas desde la perspectiva de reducción de riesgos y daños. Y es desde ahí, desde esa perspectiva, desde donde intentamos pensar transitar pandémico. Y ahí, digamos, algunos ejes que son claves, que son centrales de nuestro abordaje, que tiene que ver con, nosotros trabajamos alrededor de la noción de riesgos, por esto lo de reducción de riesgos, gestión de riesgos y reducción de daños, pero asociado a los cuidados. ¿Qué quiero decir con esto? Las perspectivas más tradicionales de abordaje del tema drogas se centran en los riesgos, en los riesgos que, y se intenta evitar esos riesgos evitando el consumo. Desde la perspectiva de reducción de riesgos y daños, desde nuestra perspectiva de trabajo, la relación es riesgos y cuidados, es decir, reconocemos la existencia de riesgos en la práctica de consumo de sustancias, de cualquier sustancia, pero reconocemos la búsqueda y la intención de cuidados que todo sujeto, que todo colectivo tiene alrededor de sus prácticas. Entonces,
las intervenciones en clave de gestión de riesgos, reducción de daños, tienen que ver justamente no con una intencionalidad de evitar el riesgo, evitar el consumo, eliminar el solamente di no, sino de acompañar a los sujetos y a los colectivos en la construcción de prácticas de cuidado para que gestionen mejor esos riesgos. Bueno, obviamente la lógica del contagio y la emergencia y la presencia, la pregnancia de la idea de contagio en la pandemia, puso nuevamente en circulación una cantidad de limitaciones para esto de construcción de cuidados, cómo trabajar regulaciones, autorregulaciones, en un contexto en el cual las regulaciones, las heterorregulaciones, las regulaciones formalizadas, institucionalizadas, estaban marcadas de manera tan fuerte, y cómo en un contexto donde las metáforas bélicas, hay un texto muy hermoso de una escritora magnífica que es Susan Sontag. Susan Sontag ha escrito La enfermedad y sus metáforas, y luego escribió El SIDA y sus metáforas, y ella ahí analiza esta cantidad de metáforas bélicas que se asocian con esta de el virus como el enemigo. Yo recuerdo cuando cada vez que escuchaba alguna de las primeras conferencias que daba el presidente y que insistía con el enemigo que tenemos que atacar es el virus, yo decía, ay, por favor, no hay nadie de las ciencias sociales en todo ese conjunto de asesores, de infectólogos y epidemiólogos, alguien de las ciencias sociales que le diga que no use esas metáforas bélicas por todo lo que trae aparejado. Bueno, evidentemente las intervenciones en este tiempo, en un tiempo donde el tema de la cercanía y la distancia social, el tema de la imposibilidad del abrazo, rompió totalmente con esta imagen de trabajar centralmente con los cuerpos enlazados, con la cercanía. La nueva manera de habitar y de transitar espacios, el espacio de lo doméstico, el espacio de lo público, gracias, Euge, que dejaste el link de intercambios. El espacio virtual como un nuevo espacio a ser habitado y a ser transitado, todo el tema de la circulación, toda esta vivencia de incertidumbre, de probabilidad, de permanencia de esto y del cambio, bueno, esto nos atravesaron y siguen atravesando todas las intervenciones. Pero bueno, yo les quiero compartir un par de experiencias que venimos desarrollando desde intercambios y cómo se resignificaron y cómo se modificaron el trabajo con esas experiencias, pero cómo se mantuvieron, es decir, cómo se mantuvieron estos dispositivos. Una de nuestras, una de nuestras intervenciones así más queridas es el programa NTCZ, No Te Sientas Zarpado, que es un dispositivo de abordaje de los consumos de sustancias y la promoción de vínculos saludables para adolescentes y jóvenes en situación de vulnerabilidad. No piensen para nada en la lógica de un dispositivo de tratamiento, de atención. No es eso, no es para nada eso. Llevamos ya, déjenme pensar, 7 años trabajando con este dispositivo en González Catán, o sea, en La Matanza al fondo. Y el objetivo central es
tampoco está circunscripto al tema drogas, sino que de lo que se trata es de dialogar con las y los adolescentes y jóvenes con los que trabajamos, dialogar acerca de los temas que les atraviesan la vida, que tienen que ver fundamentalmente con el uso de alcohol y de otras drogas, con las violencias, tanto de género como las violencias institucionales, la violencia policial, muy presente en esas localidades, muy intensificada durante la pandemia, sobre la salud sexual y no reproductiva, y donde la intención de ese diálogo, de abrir ese espacio comunicacional, es aumentar cuidados y disminuir riesgos, en esta lógica que yo les mencionaba antes. Bueno, el programa tiene históricamente una serie de acciones, se trabaja, hay un centro de escucha, se trabaja con la formación de promotores pares en salud, se trabaja también con los adultos y con los referentes, hay un programa de comunicación comunitaria. Bien, había una presencia territorial muy intensa, muy fuerte, que obviamente llegó la pandemia y el gran desafío, bueno, fue cómo seguir con todo esto a la distancia. Y ahí, como nos pasó en los espacios de aprendizaje, como nos pasó en la universidad, en los espacios laborales, etcétera, etcétera, irrumpe la virtualidad, y con la virtualidad irrumpen nuevas ritualidades, nuevos espacios de subjetividad. ¿Estamos? ¿Da para seguir? Sí, sí. Bien. Se está sumando gente ahora. Bueno, Gracias. esperamos Sí. 2 minutos. Sí, claro. ¿Querés? Empezamos, Gra. Sí, entonces que con la llegada de la pandemia, el gran desafío fue, bueno, cómo seguir acompañando a estos adolescentes y jóvenes a la distancia, y bueno, eso implicó un nuevo espacio, que es el espacio de la virtualidad, con lo que eso genera de nuevas ritualidades y nuevos espacios de subjetividad, pero que posibilitaron efectivamente dar continuidad con, digamos, a partir de una certeza, que la certeza fue lo que se señala ahí, que la distancia física no podía y no implicaba distancia emocional. Entonces, bueno, esto evidentemente el tema de las videollamadas implicó un refuerzo de la afectividad a través de las videollamadas, eso que ustedes ven ahí, se armó un kit, No Te Zarpes Kit, y hubo una entrega, parte del equipo y trabajando con los promotores en una de las pocas acciones presenciales donde el kit justamente impactaba o impulsaba esto de más cuidados, menos COVID, con esta lógica de más cuidados, menos riesgos, que es la lógica que digamos que lleva adelante las acciones. El tema en redes es central, se constituyó en algo central, el Facebook, el Instagram, y la serie de mensajes y de diálogos a través de las redes que posibilitaban mantener estos vínculos. Yo no puedo dejar, ustedes ven ahí abajo, dice Fuente, Belachur, ¿no? Son los
las compañeras del equipo que trabajan en este dispositivo, yo no puedo dejar de mencionar lo que, bueno, muchos en distintos espacios señalamos, que es la pérdida de un encuadre claro, que el trabajo presencial, con todas sus particularidades, pero bueno, tiene cierto encuadre temporal, horario, espacial. Bueno, el trabajo en la virtualidad diluyó totalmente esto, y lo diluyó de la mano de un enorme compromiso de parte de los trabajadores, y bueno, yo acá reconozco el compromiso de las trabajadoras de este dispositivo, porque el centro de escucha pasó a funcionar 24 horas, 7 días a la semana, a través del WhatsApp, recibiendo la consulta, el llamado, la necesidad de hablar de cualquiera de los jóvenes en horarios por demás insólitos, fuera de este contexto tan particular. Bueno, a esto me refería, al espacio de consejería, y bueno, con diversos recursos en términos de cómo rearmar consejerías atractivas, cómo rearmar consejerías digamos que tuvieran un grado de eficacia utilizando este tipo de instrumentos y de vías de comunicación. El otro proyecto que quería comentarles, que es otro de los proyectos que llevamos adelante desde Intercambios, y que también tuvo una variación fuertísima, es el proyecto PAF, un proyecto de atención en fiestas, PAF, un cachetazo al mal viaje, que trabaja con una población bien diferente a la de No te sientas zarpado. En este caso son adultos jóvenes, no son adolescentes y jóvenes bastante más chicos de edad, sino que son adultos y adultas jóvenes, y en general no de sectores segregados y vulnerabilizados, como es el caso del dispositivo González Catán, sino más bien de sectores medios. Este dispositivo es un dispositivo que en realidad no lo pensamos desde Intercambios, se nos impuso, la realidad nos lo impuso, y nos lo impuso a partir de la tragedia de Time Warp. Cuando ocurre, ¿se acuerdan ustedes? En el 2016, la tragedia de Time Warp en Costa Salguero, donde mueren 5 jóvenes en una fiesta electrónica, nosotros no teníamos intervenciones en esos espacios. No porque no conociéramos la posibilidad y la necesidad de intervenciones de reducción de riesgos y daños ahí, no porque no nos pareciera adecuado, sino, bueno, no se había dado en la organización la iniciativa de poner en marcha algún tipo de proyecto de esas características. Lo que ocurrió después de Time Warp es que se acercaron a la organización distintos jóvenes habitués de esos espacios, jóvenes consumidores de sustancias, de las sustancias que suelen circular en estos espacios, que tienen que ver más con sustancias sintéticas como éxtasis, ketamina y demás, habitués de esos espacios de nocturnidad, y se acercaron a la organización diciendo que lo de Time Warp no se podía repetir, que había que hacer algo y que ellos querían hacer algo. Y es a partir de esa demanda, de ese interés,
que como organización lo que hicimos fue darles cabida y darles digamos, un paraguas institucional para desarrollar estas acciones. Bueno, así surge PAF, un cachetazo al mal viaje. ¿Qué es esto? Es un proyecto de reducción de riesgos y daños en ambientes de nocturnidad, donde lo que se busca es brindar información que sea útil, información que permita sumar cuidados para los usuarios de sustancias psicoactivas en estos ambientes festivos, así como también información sobre otros aspectos de interés que tienen que ver con la legislación, con la salud sexual y reproductiva, con las violencias, y también un espacio que pueda, en caso de ser necesario, orientar, acompañar, derivar a, a usuarios con fines recreativos en estos espacios de la nocturnidad. Bueno, claramente la intervención se da en ese espacio, en las fiestas electrónicas, se daba en las fiestas electrónicas, en los festivales, instalando puestos de información, instalando zonas de recuperación donde los asistentes podían, digamos, bajar un cambio, y bueno, desde esta dinámica se trataba de una intervención eminentemente in situ en los propios espacios. Bueno, la pandemia, entre tantas otras cosas, implicó la finalización de estas fiestas, de estos festivales y demás. Nuevamente aquí entonces el interrogante fue, bueno, ¿cómo seguimos trabajando, cómo seguimos interactuando con esta población con la cual el proyecto tiene una vinculación y mucha receptividad a través de medios virtuales? Entonces, bueno, la publicación con los mensajes de cuidado en redes sociales, con mensajes de cuidado que aludían a las cuestiones vinculadas con los consumos de sustancia, pero también en relación a otras situaciones, atendiendo especialmente a, bueno, cómo se estaban gestionando este cambio tan importante, fundamentalmente en la primera etapa del ASCO, ¿no? Con los aislamientos y demás. Bien. También rápidamente el mundo de la nocturnidad, como otras expresiones artísticas y culturales, se instaló también en el espacio virtual y empezaron a organizarse fiestas no presenciales, fiestas virtuales. Y en esas fiestas también el proyecto empezó a realizar intervenciones a partir de, como ustedes ven en las imágenes, bueno, poder hacer circular mensajes de cuidado mientras la fiesta tenía lugar en esta virtualidad. También distintos materiales preventivos para redes sociales, materiales de tanto en, una vez más, de reducción de riesgos, no solamente ligados a los consumos de sustancias, sino a los distintos efectos psicosociales que la pandemia iba trayendo aparejados. Cuando en la etapa de ya del distanciamiento, no del aislamiento, hubo algunas alternativas para empezar a hacer ciertas salidas. Por ejemplo, este material se diseñó y se imprimió y se distribuyó en el espacio público. Fueron intervenciones, por ejemplo, en zonas de bares, en zonas de cervecerías, donde este tipo de material empezó a distribuirse
con estas recomendaciones de cuidado. No me di cuenta, no me di cuenta de poner una foto, hay un otro material que es muy, muy interesante que armó el equipo, que es, no es nada original, se han hecho en muchos lados, ¿no? Pero es como un señalador para señalar en la botella, la lata o el vaso para poder reconocerlo, para poder identificarlo y no compartirlo. Bueno, se distribuyen también este tipo de materiales. Algo que yo les hablaba que hay que trabajamos también desde una línea de investigación. Desarrolló el equipo de PAF un estudio exploratorio que hizo un relevamiento. ¿De qué trabaja usted? Ah, mira, claro. Me parece que hay alguien que está con el micrófono. Ahí está. Un relevamiento sobre los consumos recreativos de sustancias en el marco de la pandemia. Este fue un relevamiento que se hizo también a través de redes. Hubo se hizo entre, creo que acá ahí dice, sí, entre, entre abril y agosto del 2020 con hubo una toma de muestras en Instagram y después hubo un relevamiento más sistemático con 3 tomas con técnica de bola de nieve a partir de la aplicación de un instrumento. Obviamente, a ver, se leen y se escuchan muchas cosas en relación a si durante la pandemia se aumentaron los consumos, la verdad que yo todavía no he visto estudios que realmente nos den una imagen muy clara de qué ha pasado respecto de los consumos. Y tampoco creo que sea representativo de todo un universo. Sí me parece, y sí venimos chequeando, que este estudio exploratorio da cuenta de fundamentalmente de qué pasó con esta población, que es una población particular, insisto, es una población de consumidores recreativos. Acá no estamos hablando necesariamente de consumidores problemáticos de sustancias, sino de consumidores recreativos, donde el tiempo del ASPO particularmente tuvo efectos en general, donde lo que se advirtió fue, y lo que los testimonios traían, es una baja en los consumos. Quizás con algunas diferencias donde claramente lo que apareció es que la referencia a la sustancia más consumida durante todo ese periodo fue a la marihuana. También hubo un reporte de un consumo más importante de alcohol y de tabaco, y estos consumos asociados a una búsqueda de relajamiento, a una reducción de las ansiedades que el aislamiento provocaba. Respecto de el consumo de otras sustancias, especialmente de las sustancias sintéticas, es bastante uniforme el resultado de que testimonia que en ese periodo ha habido una disminución muy importante de esos consumos, y la justificación, la argumentación, las percepciones de los participantes respecto de esto, respecto de que el consumo de sustancias disminuyó o a lo sumo se mantuvo igual, está asociado en gran medida al cierre de los espacios de ocio, porque gran parte de esos consumos recreativos se dan en esos espacios y se dan en la sociabilidad con otros. Entonces,
la situación de aislamiento, la situación de estar en un ámbito privado, es percibido como lo que implica una disminución. También por el hecho de que en el ámbito privado hay como un mayor autocontrol del consumo, y también, obviamente, por cuestiones ligadas al mercado de sustancias, el hecho de que disminuyó la oferta, en la medida que la oferta disminuyó, los precios de las sustancias aumentaron, y la calidad de las sustancias en circulación disminuyó. Entonces, todos estos son los argumentos por los cuales los participantes de este estudio planteaban que esta percepción de que el consumo durante el ASPO había disminuido. Esta publicación está disponible en la web de Intercambios, así que si les interesa ver más información, está ahí. Y el tercer eje que les mencionaba que trabajamos desde la organización y que también se vio, digamos, requirió toda una readaptación, es el de incidencia política. Nosotros hace ya varios años venimos participando de una campaña que es una campaña mundial, que es la campaña del Acompañe, no castigue, lo hemos traducido en español. La campaña está liderada desde una organización que tiene base en Gran Bretaña, y a nivel global la campaña es Support Don't Punish, y es una campaña que se desarrolla en todo el mundo durante el mes de junio. El 26 de junio es el Día Internacional contra el Abuso de Drogas, y es un día que, es un día donde en muchos lugares se hacen marchas en defensa de la vida, por no a la droga, incluso es una fecha en la cual en algunos países que todavía mantienen la pena de muerte por delitos asociados a las drogas, como es el caso de algunos países en el sudeste asiático, algunos países árabes, es un día en el cual a veces las ejecuciones se hacen ese día, como una manera de de enfrentar el flagelo de la droga, pongan todas las comillas que ustedes quieran a lo que estoy diciendo, ¿no? Bueno, entonces esta campaña, la campaña del Acompañe no castigue, justamente lo que intenta es resignificar la fecha del 26 de junio, llamar la atención acerca de la necesidad de redefinir las políticas de drogas en clave de respeto por los derechos, en clave de perspectiva de salud integral, de desarrollo y demás. E insisto, nosotros hace ya varios años venimos acompañando y venimos impulsando la campaña en Argentina, y año tras año se van sumando distintas organizaciones, y bueno, durante todo el mes de junio son distintas acciones que se van llevando adelante. El año pasado, cuando empezábamos a pensar, bueno, ¿qué hacer con la campaña? ¿Qué hacemos este año? ¿Hacemos la campaña? Si no, cada año le damos como un eje particular, si ustedes quieren, un eslogan particular. El año anterior, en el 2019, habíamos centrado el contenido de la campaña en justamente en las mujeres que utilizan drogas, en reducir la estigmatización por las mujeres que usan drogas. Entonces, cuando buscamos un eje y un eslogan en el 2020, se nos ocurrió que Acompañe, no castigue, en ese momento, en ese contexto, era estar en la distancia. Para que en tiempos de pandemia las diferencias no se traduzcan en desigualdad, Acompañe, no castigue es estar en la distancia, fue el eslogan, digamos, de la campaña ese año. Una campaña a la que se sumaron organizaciones de 10 provincias, hubo 70 organizaciones que participaron, se lanzó una declaración conjunta que fue firmada por 110 organizaciones,
creo recordar que el grupo de estudios de salud mental y derechos humanos que integra este equipo de cátedra se sumó a esa declaración de la campaña. Bueno, Recordás bien, Graciela. Recuerdo bien, ¿no es cierto? No podíamos estar ausentes. Por supuesto que no. Y bueno, la campaña fue una campaña en redes en el 2020, y a partir de una cantidad de placas que fueron compartidas por todas las organizaciones que participaban, y que, por ejemplo, iban señalando estas cuestiones e iban reclamando, como ustedes ven ahí, una política pública integral ya para las personas que usan drogas, que enfrentan barreras de acceso a servicios y derechos, que la crisis del coronavirus no puede ser una excusa para desatender sus necesidades, y un llamado a qué haces para estar en la distancia, qué es esto de estar en la distancia, qué implica en tiempos del ASPO estar con el otro, estar para el otro. Ese fue el eje de la campaña. Y estas eran, digamos, las ideas fuerza de la campaña. Estar en la distancia es reducir las brechas de atención hacia las personas que usan drogas en el contexto de la pandemia. Estar en la distancia es garantizar el acceso a bienes, servicios y derechos para que las poblaciones más vulnerables puedan aumentar cuidados. Estar en la distancia es no profundizar los prejuicios a quienes estén más expuestos al virus, los trabajadores de la salud, las personas que usan drogas, los y las trabajadoras sexuales, las personas trans, las personas en situación de calle, los jóvenes de los sectores populares. Estar en la distancia es mantener el distanciamiento físico sin que se traduzca en abandono, aislamiento ni distancia emocional. Estas, insisto, fueron las ideas fuerzas que fueron tomadas por las distintas organizaciones en distintos lugares del país, y se multiplicaron las acciones realmente muy, muy interesantes, tanto en el armado de materiales audiovisuales como en una cantidad de vivos, de eventos virtuales, de charlas, de webinarios. Bueno, hubo una cantidad de acciones que le dieron así una presencia, a pesar de la situación del ASPO, muy interesante a la campaña del año pasado. Bueno, ahí están nuestras redes y nuestra página, y creo que no se corta todavía, así que podemos charlar un rato, ¿no? Bueno, antes que nada, gracias por esta exposición que realmente fue muy rica, muy, muy llena de cuestiones interesantes como para pensar desde el propio campo donde uno trabaja en la cátedra, ¿no? Así que antes que nada te quería agradecer y también agradecer el intenso trabajo que tienen desde Intercambios, ¿no? Que ya desde hace muchos años vienen desarrollando, y que la cátedra, además de la cuestión de la unidad que tenemos con la cátedra que vos sos titular, también con las cuestiones que hace Intercambios. Y en ese sentido, solo te quería hacer una pregunta. En el primer programa que vos expusiste en el desarrollo, que es el de consejería, a mí me pareció sumamente interesante, pero nosotros, cuando hicimos una pequeña investigación exploratoria en los barrios populares, lo que se vio es que las compañeras y compañeros que estaban en el primer nivel de atención en algún momento debieron desatender las órdenes de la propia jefatura de las instituciones y del propio Ministerio de Salud,
y debieron salir a la calle a estar cara a cara con las personas consumidoras, porque estos dispositivos no alcanzaban o no llegaban a algunos tipos de población. Y quería como dialogar con eso, ¿no? Con esto que vos traés y esto que nosotros pudimos ver que tal vez la conserjería no produjo en ciertos sectores, y más que todo población en calle, ¿no? Estamos hablando casi toda población en calle. No había la posibilidad de estos dispositivos. Si ustedes pensaron esto, si discutieron esto, si pudieron mirar esto, si este dispositivo iba más dirigido a otros grupos poblacionales, me quedé con eso como para dialogar entre las dos investigaciones, ¿no? o entre el desarrollo que ustedes hicieron y el trabajo de campo que nosotros pudimos pensar y desarrollar con algunos tanto médicos psiquiatras como trabajadores sociales, como psicólogos del primer nivel de atención de la CABA, más que todo, ¿no? No, totalmente sí, conozco bien este estudio exploratorio que hicieron, muy interesante y muy, digamos, muy descriptivo de también de las contradicciones que esos equipos de salud han tenido que enfrentar entre directivas que les señalaban determinadas direcciones y demandas acuciantes de las comunidades en las que trabajaban. En el caso del dispositivo del no te sientas zarpado, en realidad una primera cuestión que vos señalás es la población con la que trabaja es muy distinta. No es, primero, población adolescente o jóvenes de baja edad, y si bien es una población que habita un territorio muy vulnerabilizado, muy segregado, es una población que mantiene cierto grado de inclusión. No es de ninguna manera, no estamos trabajando ahí con población en situación de calle, Claro, no estamos claro. no, para nada. Ahora, sí, esto que vos señalás lo hemos visto claramente y bueno, en parte, por ejemplo, en la campaña No Castigue del año pasado, varios de los reclamos y el documento que se presentó como instancia de, digamos, de denuncia y de reclamo, tenía que ver en gran medida con esto que vos señalás, tenía que ver con, y yo algo de esto mencioné, me parece, en un momento hoy, el hecho de digamos, la labilidad de los escasos dispositivos, porque también tengamos en claro que si bien es cierto que en estos últimos años ha habido digamos, ha habido cierto apoyo desde la política pública para la apertura de dispositivos territoriales, para atención de consumos problemáticos, y se han multiplicado con distintas características y en gran medida orientado fundamentalmente a movimientos sociales y a iglesias, que son quienes están llevando adelante muchos de estos dispositivos. Ustedes los deben conocer, sé que teníamos muchos estudiantes haciendo sus prácticas en muchos de estos dispositivos, los DIAT, bueno, pero aún con esta, digamos, multiplicación de ciertas presencias territoriales, la pandemia lo que implicó fue una enorme labilidad de esos dispositivos. Por lo que yo señalaba antes, sus trabajadores no fueron reconocidos como trabajadores esenciales, con lo cual, sí, es cierto, hay varios TIF en camino.
Eso implicó que tuvieron restricciones para la movilidad, muchos de estos dispositivos tuvieron que cerrar, y el seguir el acompañamiento en la virtualidad con estas, por ejemplo, con la población en calle, resultó tremendamente dificultoso. Nosotros hicimos pues veníamos haciendo desde antes de la pandemia también algunos estudios muy pequeños, muy iniciales sobre personas en situación de calle y consumos, y lo que encontramos es, digamos, esta enorme limitación porque las personas en situación de calle no contaban con dispositivos para, o no contaban con acceso a Wi-Fi, y habitualmente esto lo hacen en algunas de las organizaciones donde acceden, y muchas de esas organizaciones tampoco podían estar brindando servicios. Entonces, sin lugar a dudas, hubo ahí una situación de gran abandono, me arriesgo a usar esa palabra, de esas poblaciones, y un enorme esfuerzo que ustedes lo pusieron en evidencia con el estudio que hicieron, de muchos trabajadores que contracorriente salieron a intentar dar alguna respuesta. Claro, es lo que dice ahí Lara, en función de las prácticas que hace en Tranquila, claro, donde en la pandemia realizaron las entrevistas de manera virtual, fue muy complicado, no todos los usuarios tenían dispositivos para conectarse, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Así que sí, Silvia, eso totalmente. Ahora, la verdad que en el caso de nuestro dispositivo en Catán, insisto, es una población diferencial en ese sentido, y así y todo, las limitaciones para el acceso a la virtualidad han sido muchos. A ver, nosotros utilizamos fondos y pedimos autorización de un proyecto que teníamos para algunas acciones en ese dispositivo, para dejar de hacer algunos materiales que habíamos previsto hacer, y con esos fondos comprar 3 celulares para 3 de los adolescentes promotores pares que tenemos allá, que no tenían, Claro. no tenían celulares. Claro. Entonces, Claro. desde el programa les compramos el celular y las cargas de datos para posibilitar esa El interacción. desarrollo, sí, se entiende. Sí. ¿Por ahí alguna alumna que quiera preguntar, o alumno que quiera preguntar algo, alguna compañera de la cátedra? Si nadie habla, yo pregunto, perdón, Graciela. No, por favor, dale. algo, tenemos una subcomisión en el grupo que estamos algunos compañeros con el tema de comunicación. Y cuando veíamos los ejemplos, los posts que producían, nos parecían como hermosos y llenos de contenido y con un idioma visual como muy moderno. Y algo que se nos preguntaba es cómo generaban eso y si participaban pibes de los barrios, como para, nada, nosotros con los memes, yo hago memes, pero no tengo ese nivel de creatividad. Sí, hay primero, son terriblemente creativos varias de las personas del equipo, que no son comunicadores. Nosotros tenemos en el equipo institucional un comunicador,
pero hay otras compañeras y compañeros que sin tener formación en comunicación son absolutamente creativos y trabajan, sí, se trabaja mucho con las pibas, los pibes, porque todo, en el caso de No se sienta zarpado, digamos, una de las líneas del programa, que es la de comunicación comunitaria, la llevan adelante ellos. Bueno, de hecho hay una radio, que bueno, ahora no está funcionando, pero tenían un programa radial en una radio barrial, manejada por las pibes y los pibes. Y los que son de todo el material de PAF, también ahí hay una creatividad impresionante. Bueno, volvemos a entrar, porque se está por cortar. Bueno, finalizo y entramos una vez más. ¿Parece?